Parlamentario del PAN de la 65ª legislatura de la Cámara de Diputados, les da la más clara bienvenida a la presentación del estudio Las familias en México en el año 2020. Nos acompaña en el presidium el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados. También agradecemos la presencia del diputado Álvaro Jiménez Canale, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Gracias por acompañarnos, diputado. Damos la más cordial bienvenida al licenciado Manuel Acosta Gutiérrez, vicepresidente de Asuntos Políticos de Global Center for Human Rights. Y al doctor Fernando Pliego Carrasco, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sean todas y todos bienvenidos a este Palacio Legislativo. Para hablarnos del objetivo del evento, damos el uso de la palabra a Manuel Acosta Gutiérrez. Por favor, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Les agradecemos a los que siguen esta transmisión también, a ustedes, a los que están aquí presentes. Quisiera agradecer infinitamente a un gran aliado de las familias en México, al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, quien ha dado una lucha incansable a favor de las familias, todos los temas, no nada más de salud, sino todos los temas que afectan de alguna o de otra manera a la familia. Él ha sido un aliado de las familias en México. Muchas gracias, diputado, secretario de la Comisión de Salud, gracias por recibirnos. Le agradezco también al diputado Álvaro Jiménez Canale por su presencia. Muchas gracias, diputada, por su presencia. Y bueno, quiero a la diputada Patricia Terrazas, muchas gracias, y al doctor Fernando Pliego. Agradezco la participación de las autoridades, líderes religiosos. Muchas gracias a los pastores que presiden algunas organizaciones, a Justicia y Paz. Muchas gracias a todos ustedes. Pues aquí el grado de compromiso del trabajo por la familia es muy claro, y eso es lo que nos tiene aquí. Nosotros estamos convencidos de que si la familia es el eje fundamental para las políticas públicas, realmente la situación que hoy nos preocupa, sea seguridad, adicciones, violencia, va a disminuirse, porque en ese mismo eje vamos a ir resolviendo algunos temas. Me honra representar en este evento a Global Center for Human Rights, una organización radicada en Washington, D.C., trabaja para los temas que hemos hablado de vida, familia, libertad religiosa, y sobre todo que se respete la Convención Americana de Derechos Humanos y lo que pactaron los países. En ese sentido, nosotros trabajamos en todos los países de América Latina, y por eso nos honra muchísimo que nos reciba esta Cámara de Diputados en México, y con el doctor Fernando Pliego. Quiero saludar también en este mismo sentido al doctor Pliego, quien ha hecho también una investigación muy importante acerca de las familias del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y bueno, no solo por aceptar nuestra invitación, sino porque este estudio que se hizo en todo el país le va a servir muchísimo a presidentes municipales, directores del DIF, presidentes de los sistemas DIF, gobernadores, etcétera. Este estudio, basado en los microdatos del Censo de Población y Vivienda del 2020, llevado a cabo por el INEGI, explora detalladamente las estructuras familiares en México y desmenuza de una manera muy estratégica qué es lo que deberíamos, o qué puntos no estamos viendo los que están en la función pública, y a veces también los padres de familia, porque siempre hay imperceptibles que no logramos identificar, y el doctor Pliego nos lo hace de una manera
no solamente ágil, amena, sino muy clara y concisa. Por eso, mil gracias al doctor Pliego. Y bueno, en Global Center for Human Rights trabajamos incansablemente en estos temas, y en México esta red está compuesta por los profesionales académicos y estudiantes y defensores de los derechos humanos. Es un espacio dedicado a la defensa de estos valores que ya comenté. Nuestra mecánica es muy sencilla: encontrar a personas y organizaciones quienes comparten nuestros ideales y nuestros valores, que estén dispuestos a capacitarse y formarse y dar su tiempo en pro de los demás. Yo le agradezco muchísimo a Enrique Torres, vicepresidente de la red. Muchísimas gracias, Enrique, por tu esfuerzo. Y bueno, pues por esto estamos aquí en la Cámara de Diputados. Queremos que esto lo podamos replicar a todos los diputados. Ahorita me encontré a varios y les vamos a hacer llegar este trabajo. Muchos van a la reelección, otros van a otras posiciones. Queremos que la familia no siga siendo como un ente extraño. Es el eje fundamental en el que tenemos que basar las políticas públicas. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. También contamos con la presencia de la diputada Patricia Terrazas Vaca, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Bienvenida, gracias, diputada. A continuación daremos el uso de la palabra al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Por favor, diputado. Muchas gracias. Quiero pedirle, por favor, al diputado Álvaro Jiménez Canales dé una bienvenida, y luego le voy a pedir a la diputada Patricia Terrazas Vaca haga lo conducente, si me hicieran favor. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor ser parte de esta mesa. Cuando me enteré que venía el doctor Pliego a presentar este trabajo, me entusiasmé mucho, porque debo decir que tuve la oportunidad y el gozo de leer el libro de las familias en México, un estudio de las estructuras familiares en México que se publicó en el 2014. Entonces, venir hoy a una nueva edición de máxima actualidad, con una vigencia pues absolutamente actual, ¿no? Es para mí pues un honor estar en esta presentación. Lo es también porque creo que no estamos frente a una cuestión de carácter ideológico, sino que estamos frente a un estudio que tiene un carácter y un rigor científico. La trayectoria del doctor Pliego así lo acredita, sociólogo, y me parece que el estudio que yo he tenido oportunidad de leer en otra ocasión, con las respectivas citas que yo recuerdo muy bien en la presentación de aquel libro en el 2014, incluso hacía alusión a un estudio que había pedido el Congreso de los Estados Unidos al doctor Sedlak. Posiblemente ahorita el doctor Pliego Carrasco puede hacer mención de ello, pero bueno, a lo que voy con esto es que tenemos un gran reto por delante. Los legisladores, aun cuando quede poco tiempo de que termine esta legislatura y las que siguen, hay un gran reto que es hacer, plantear, presentar y debatir iniciativas con perspectiva de familias. Recuerdo muy bien que en aquella presentación del libro del doctor Pliego Carrasco decía que en las sociedades democráticas lo más importante es precisamente la familia, ¿no? No así en las sociedades no democráticas, donde lo más importante es el Estado, es el dictador, el tirano, lo que fuera. Entonces, también, y para que no quede, o más bien para que quede acreditado, que quede referencia de esto, temas como el de la familia, y particularmente el de la familia mexicana, temas de la cultura, nos hacen unirnos a las diferentes posiciones políticas. Es un tema que hay que dialogar, que habrá que debatir, precisamente porque estamos en democracia, pero siempre, y creo que aportaciones como la que hoy venimos aquí a escuchar, a presentar, con ese carácter, con ese rigor de ciencia,
de ciencia social particularmente, pues vale mucho la pena y siempre contarán pues con un aliado, su servidor, para este tipo de iniciativas. Es para mí un gozo, de verdad un placer, y todo mi reconocimiento para el doctor Héctor Jaime, para la diputada Patricia, para lo que hacen en Global Center for Human Rights, mi amigo Manuel Ignacio Acosta, y por supuesto mi máximo reconocimiento para el doctor Pliego Carrasco. Bueno, pues yo primero que nada agradecer a todas las personas que el día de hoy visitan nuestra Cámara de Diputados. Me parece importantísimo el que me hayan invitado. Ya hace 2 semanas que me invitaron, no tuve la fortuna de tener el documento en mis manos, pero prometo leerlo con muchísima atención, tomar mis notas y hacer las observaciones. Yo tengo el privilegio de representar porque es de las familias en Chihuahua. Tengo el privilegio de representar un distrito con 19 municipios y esos 19 municipios, 4 son casi de comunidad menonita, o sea, el 60% es comunidad menonita. Y ahí lo importante es la familia. Luego, otro de los municipios, dos de ellos con mucha población mormona, que también es gente muy conservadora, con familias muy ampliadas. Es importante el tema de familia. Luego también tengo la región serrana, que hay tepehuanes y la Baja y la Alta Tarahumara. Y también es muy importante el tema de familia. Entonces tengo ese privilegio de representar familias, más que muchas distorsiones de lo que es la familia. Y sí, bueno, hemos visto aquella transición que ha sucedido últimamente, donde, bueno, pues ya son familias muy compuestas, de que papás divorciados y tus hijos, mis hijos y los nuestros, pero también seguimos creyendo en la familia, seguimos construyendo en esa base tan importante que es la familia. Afortunadamente, pues yo crecí en una familia ampliada también, mis papás separados también, y eso me ha dado una perspectiva muy importante del valor de la familia y el luchar por una familia, porque es más fácil separarse y tener varias familias que permanecer en una sola familia todo el tiempo y enfrentar juntos todos los problemas que se vengan. No es fácil conservar valores, tener hijos que piensen en tener un matrimonio, que también eso es muy, muy importante, y creo que en eso hemos perdido mucho la dimensión y hemos perdido mucho lo valioso que es el compromiso de una familia. Entonces, pues yo sí agradezco mucho que me hayan invitado, agradezco mucho que haya personas como el doctor Fernando Pliego, que se haya preocupado por el tema familiar, porque muchas veces lo vemos pero no nos dedicamos a eso. Entonces, muchas gracias por compartir su conocimiento, gracias al doctor Héctor Jaime, gracias a todos ustedes, a los diputados, y ojalá que fuéramos mucho más sentados en esta sala, pero estamos los que tenemos que estar el día de hoy aquí. Que Dios los bendiga, muchas gracias a todos. Muchas gracias, diputada. Por si ha llegado mi turno. ¿Verdad? Claro que sí. Bueno, me da mucho gusto de que estemos aquí. Me dicen, ¿tú cómo estás? Yo contento, agradecido y bendecido, digo. Y con mi amigo Fernando. Y digo mi amigo porque dicen que los amigos se conocen en 3 lugares: en la cárcel, en el hospital y en la presentación de libros. Entonces, todos los que están aquí son amigos de Fernando también, porque cuando dedicamos parte de esta estructura, como bien señalaba Manuel, y le daba el crédito a don Enrique, pues esta coincidencia de venir acá para hablar de un tema en común, de un tema que nos une. Ahorita que tú hablabas, todo el mundo estábamos diciendo así, o sea, creo que aquí no hay nadie que dijera no estoy de acuerdo. O sea, entonces,
La pregunta es, ¿cuál es la razón de venir los que estamos convencidos? Es como el sacerdote que está en misa y le está diciendo por los que no están. Pues me parece una razón muy importante, porque esta es la casa del pueblo. México es un país maravilloso, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados, con más de 189,000 localidades, de ellas, como decía Patricia, a propósito de lo que pasa en su querida Chihuahua, casi 182,500 localidades de menos de 2,500 habitantes, hasta urbes como Tijuana, Iztapalapa y León, Guanajuato, que son los 3 municipios más grandotes, que ya son millones. Ahí ya ni te conoces, ¿no? Yo nací ahí, nos conocemos unos cuantos, pero ya es muy complicado conocerse. Y en esta dinámica que tiene el mundo de la rapidez, de la proximidad, hemos pasado de un padre que tenía 15 hijos a 15 hijos que no sostienen un padre. Hemos pasado ahora con familias que precisamente lo que queremos saber es un tema fundamental. Los ojos no ven lo que la cabeza no piensa. De forma tal que si no conocemos cómo están estructuradas las familias en México, decía Manuel, esto les debe de servir a todos para tomar decisiones, fíjense. Y a lo mejor para los que tienen que tomar decisiones, debemos empezar por la familia, porque lo que no dijo Patricia es que ella tiene una familia. Y tiene su esposo, y tiene su hija, y aunque no le guste su yerno, pues se friega. No, o sea, todavía no es formal, pero ahí está, ¿no? Y Álvaro, pues que está soltero, ¿no? No le veo anillo en la mano izquierda, ¿no? Fíjense cómo es lo que se fija uno, ¿no? Bueno, será porque tengo 67 años y creo en ello, y creo en la familia. Y quiero decirles nada más por qué se presenta aquí, porque en este lugar estamos los representantes populares de esos 130 millones de personas. 300 de territorio como Patricia y como yo. ¿Tú eres de territorio o eres de los pluris? De territorio. Entonces, 3 de territorio, pero somos 3 de 500. Pero a través de las redes sociales de las que hablamos, puede ser llegar que este estudio, hecho con la ciencia que menciona Álvaro, con la calidad y la calidez que mencionaba Patricia y con la rigurosidad que tienen las ciencias sociales, y ahorita me meto en un tema ahí medio curioso de estas ciencias sociales, queremos decirle al pueblo mexicano que también el tema de familia puede ser estructurado no desde una ideología, sino desde los datos, las evidencias. Porque estas evidencias no surgen de la mente de Fernando. O sea, no se levantó un día, se puso un churro permitido hoy en México que no pase de 5 gramos que portes y dijo, voy a inventarme los datos de cómo son las familias mexicanas, sino de manera escrupulosa, fina, tomó los datos del censo del INEGI, que puede tener todas las limitantes que tienen, pero no hay mejor, no hay mejor. Y de ahí tomó esta estructura que lo ha hecho ya, como decía Álvaro, en varias ocasiones. Y quiero decirles, ahí lo puse para que lo pueda ver el auditorio, esta sesión queda grabada y aquí se repite a todos aquellos. Tiene la Universidad Panamericana al frente, tiene la Red de Universidades Anáhuac, tiene la UPAEP al frente y tiene un grupo de gentes que participaron además de Fernando para que esto fuera hecho. Gente que aportó, como ustedes ahorita, que están aportando de su chequera lo único que no van a volver a recuperar, su tiempo. Y que esta venida de aquí nos tiene que servir para realmente explotar estos datos para que México sea un mejor país. Que vayamos por esa búsqueda de políticas públicas que fortalezcan, como se señalaba, la familia. Y la última cosa que les voy a leer de este tema es cosa que nunca se ve. Se los voy a leer, miren, porque vienen los créditos a la derecha. Por si alguna vez no lo han leído, ponte a leerlo para ti, para que veas. Sí. Bueno, sí sabe leer y es diputada, lo aclaro. Dice que estos libros son gratuitos y que pueden ser reproducidos total o parcialmente y que no hay ningún límite. Es decir, esto que está en papel, yo ya lo tengo electrónico y lo puedo difundir a donde sea. Pero tú lo mandas a la red y hay 100,000 libros más. Cuando son los derechos reservados de un ejemplar y que tú dices, pero además lo puedes reproducir, nomás di quién lo hizo,
pues ¿y cuándo se publicó? Por lo menos, ¿no? O sea, reconocerle a quien y decir, oigan, les traigo un estudio muy importante que acabo de hacer. Ay, no marches, ¿no? A ver, aquí está el tema. Entonces, estar en este congreso, cuando me vino a buscar Enrique y dijo, oye, vamos a presentar esto, le dije, me parece muy bien. Dije, y te advierto, lo que decía Patricia, que los diputados que terminó la sesión a las 5, pues ya no van a estar, más que aquellos en los cuales estamos más convencidos y que además es para nosotros un honor recibirlos en esta su casa, en la Casa del Pueblo. Y vamos a ver cómo nos va desglosando el autor esta estructura de familias y quizás, sin querer queriendo, él deje ir algunas políticas públicas que pudieran ser implementadas o mejoradas en estas cosas que hoy hemos estado luchando de manera democrática, pero con valores fundamentales. Así, a mí cuando me dicen, ¿usted qué piensa del aborto? Pues como que no estoy de acuerdo. Y me dice el interlocutor, pues no estoy de acuerdo, pues no vote por mí. Pero esté seguro que si yo subo a tribuna, voy a hacer lo que estoy diciendo. Y así lo he hecho. Y voto por la vida, y voto por la familia, con todo lo que esto lleve. Porque este país, aunque lo dijo en inglés, el Center for Human Rights, la constitución política de un país nomás tiene dos partes. Nomás tiene dos partes, y la mexicana es eso. Una vertiente es el respeto a los derechos humanos. Y la otra vertiente son todas las reglas para controlar el poder. Porque las 3P de plata, poder y placer son los que hacen que los más santos se vuelvan demonios. Entonces esas dos reglas son las que hace la Constitución. Y hoy vamos a escuchar de Fernando hallazgos que me parecen relevantes. He leído el libro ya, tengo ya mis conclusiones y qué políticas públicas, pero en este Congreso, en este Parlamento he debatido temas como objeción de conciencia, aborto, eutanasia, N cantidad de temas en los cuales, bueno, pues al final somos un país de 130 millones de mexicanos. Yo represento a una de 500 partes del pueblo en la Cámara Baja y desde ahí hemos podido contener algunas cosas porque soy un firme convencido, junto con mi esposa, mis 2 hijos, mis 2 nueras, mis 4 nietos, de que la familia es muy importante. Y lo que va a decir Fernando, aunque es del pasado, nos tienen que proyectar para el futuro, y el futuro me interesa mucho, y con esto concluyo, porque ahí van a vivir mis hijos y mis nietos y mis bisnietos. Por eso tenemos que estar convencidos de luchar. Y cuando dijo Álvaro, cuente conmigo para la lucha, como se dice en los gallos, cuando uno va caído, Pati, le levantan, le quitan, aprobar, ¿no? Y vamos a aprobar cuando vengan las cosas de votar, para ver cómo votamos. Y de esta lucha que tenemos que estar haciendo. Fernando, pues hasta aquí ya el tema de amor ya te lo declaró el diputado Álvaro, los temas de familia ya te los declaró la diputada Patricia, el tema de para qué quiere que hablemos ya te lo dijo perfectamente Manuel. Ahora en inglés, is your time. Checamos el control de las diapositivas, porfa, que nos apoye alguien. Ahí estamos, perfecto. Bueno, muchas gracias, señor diputado, diputado Ramírez, por esta oportunidad de platicar con ustedes y los demás diputados, pues también muchas gracias de acompañarnos. Y ustedes, público, pues muchas gracias. Vamos a platicar sobre estas investigaciones que he venido desarrollando en la UNAM desde el año 2010. Y el libro, el que me lo prestas tantito. Esta es una colección que estamos haciendo, varios autores están participando en los distintos libros, van a ser 16, el nacional que es y después hay de varios estados, ahorita vamos en 11 estados y se acabarán en 4 meses ya los 15 estados en total, y más el nacional que es
Esperemos que esto se va a estar publicando, la idea es cada 5 años. Entonces, en el intercenso de 2025 va a haber la producción de los nuevos, pero vamos a ya preparar todo con más cuidado, espero que no nos toque otra pandemia. Vamos a publicar los libros que faltan, pero de una vez los 32 y en nacional. Y van a ser digitales y después se vayan apareciendo como poco a poco se pueda. Entonces, este es el nacional. Y les voy a platicar de qué trata, de algunas partes. Trae un análisis de los hogares. Los hogares es donde vive la gente, ¿sí? Es un hogar porque hay un espacio físico, un departamento, una casa, y porque hay una relación social que puede ser una familia o también puede ser gente que no tenga relaciones familiares y vive ahí. Entonces, el análisis de los datos de los censos de 2000 a 2020 nos dice lo siguiente. A lo mejor no se ve muy bien, pero nos dice que hay básicamente 8 tipos de hogar. Pero después eso se desglosan en más. Un tipo de hogar es uno familiar muy común, que son los encabezados por jefa sola y su familia. Fíjense cómo dice aquí que en 2000 eran 14.5%, vamos a cerrarlo así con nomás el dígito, subieron un poco a 16.2% y 17.7% en 2020. O sea, los hogares encabezados por mujeres solas que no tienen pareja en el hogar han ido creciendo poco a poco. En ese tipo de hogar a su vez se desglosan mucho, pero no los voy aquí a fijarlos en eso. Hay hogares de jefa sola y vive con sus hijos, la mayoría, pero también otros viven con sus hijos y algún pariente. Entonces vive la abuelita, una hermana, etcétera. O incluso hay unos pocos hogares encabezados por jefa de familia donde ya no tienen hijos, o no tiene hijos, pero vive con su mamá, con una hermana. O la mayoría es con la mamá y sus hijos. Entonces, esos cada vez hay más. Después están los hogares de jefe solo y familia, el varón. Y si se fijan, son bien poquitos y más o menos constantes. 4.5 en 2000, 4.3, 4.6 en 2020. Bien, se han mantenido más o menos ahí. Y es que ustedes ya lo saben, cuando se desbarata una relación de pareja y hay niños, ¿quién se queda generalmente con los niños? Pues la mujer. Y esto es algo que está condicionado evolutivamente. Algunos hombres hemos tratado de superar los condicionamientos de especie. No en mi caso sí vivo con mi esposa, pero los hombres que se encargan de niños. ¿Por qué? Porque el trabajo de educar a hijos sola o solo implica un desarrollo cerebral muy especial. O sea, las mujeres tienen más facilidad de desarrollarse en multitareas. Los hombres tendemos a ser más especializados. Y a veces somos bien chistosos porque si no tenemos nada que hacer, nos sentamos en la tele y empezamos clac, clac, clac. Y nos dice nuestra mujer: ¿y qué estás haciendo? Pues nada. Literalmente eso sí sucede en la cabeza del hombre. ¿Sí? A veces no pensamos en nada. La mujer tiene un cruce en la parte cerebral del cerebro que permite una relación múltiple entre diversas tareas. Entonces son cerebros diferentes. Y eso está muy estudiado, pero no les gusta a alguno. ¿Sí? Ninguno es más y ninguno es menos. Pero sí hay un cerebro preponderantemente femenino y hay un cerebro preponderantemente masculino, y eso se refleja en esto. Entonces, cuando el hombre se queda solo con los hijos, tiene más dificultades y busca luego una pareja. ¿Sí? Porque no lo puede hacer tan fácilmente. Y cuando se separan, se queda la mujer sobre todo con los hijos, porque tiene más aptitudes para hacerlo. Bueno, entonces ese tipo de hogar
jefe solo y familia, más o menos sigue igual desde hace 20 años, y si se van para atrás seguramente era igual, pero antes los censos no permitían hacer un desglose tan específico como esto. Pareja casada, legalmente, ante solo el civil y religiosamente o religiosamente, porque muy bien dijo la diputada, especialmente en Chihuahua hay comunidades donde tienen una presencia de gente que tiene relaciones familiares fuertes, pero no aceptan el matrimonio civil, ¿sí? Especialmente Chihuahua. Y entonces, pero las parejas casadas, fíjate, eran 60% en el 2000, bajaron a 51.8 en 2010 y después a 43.5 en 2020, o sea, es el único tipo de hogar que cada vez hay menos. Después están las parejas de unión libre, estos van al revés, eran 13% en 2000, 16% en 2010 y 20% en 2020, o sea, creció casi el 50% en 20 años. Ha crecido muchísimo. Estoy hablando de parejas en unión libre hombre-mujer y parejas casadas hombre-mujer. Estos son los 4 tipos de hogares con jefa sola y familia, jefe solo y familia, pareja casada hombre-mujer y pareja en una unión libre hombre-mujer, configuran como el 87% de todos los hogares. Es el grueso. ¿Sí? Después hay otros tipos de hogares, personas solas. Personas solas. Eran 6% en 2000 y ya subieron al doble 20 años después. No quiere decir que no tengan una vida activa sexual activa varios de ellos. Viven solos, nada más. Hay sociedades como en los países escandinavos o Noruega, donde alrededor del 40% de la población vive sola en hogares solos. Aquí en México va aceleradísimo. Son personas solas. De aquí surgen mucho todas esas ideas del perrijo y todo eso, pero nada más es una parte, o sea, salud. Uno quiere mucho a sus peludos, ¿no? Pero no, pues cuando tiene un hijo, claro que no, los confunde. Sí, pues claro que no. O sea, es parte del folclore, ¿no? Quiere uno mucho a sus perritos, eso sí. Y cuando se enferman y se mueren, pues lo sufre mucho. Pero son perritos, mascotas. Después están los hogares de corresidentes. ¿Sí? Son, por ejemplo, los de militares cuando no viven con su familia. O los roomies, 2 colegas en el trabajo, o mujeres o 3, pues rentan un departamento para bajarle los costos. Pues aquí dice que eran 6.4 en 2000, 9 en 2010. Perdón, esto es que esos datos no los alcanzo a ver y ando con esto. .4, .4, .7. O sea, sí hay corresidentes, desde luego. Sí, pero no, ahí sí no son familias. Por eso digo hogares, porque hay hogares que no son familiares. No son hogares familiares ni personas solas, desde luego, ni corresidentes. Y después hay poligamia. Pero esto es probable porque el censo no tiene datos para analizarlo bien. El censo no tiene variables para estudiar bien esto. Sabemos que hay poligamia en ciertas comunidades de Chihuahua, en ciertas comunidades más tradicionales hay en Chihuahua. Incluso llegaron a Chihuahua huyendo de Estados Unidos, porque en Estados Unidos los prohibieron. Pero las más modernas ya no, ya son monógamos, ¿sí? Pero todavía hay algunas ahí. ¿Sí? Entonces, pero así están, pero a lo mejor son errores también del censo porque dice .5, .4 y .02, pero es que el censo no permite identificarlas fácilmente. Y después, no, poligamia, ahí está.
Y después, parejas del mismo sexo. En 2000 no se podía saber, porque en 2000 el censo solo le preguntaba ¿quién es el jefe de familia o la jefa? Decía fulana. Y ya decía ¿quiénes son los demás? Fulano, sultano, mengano. Y ya no les preguntaba a los demás que eran de él los otros, sino solo en función del jefe. Entonces no se sabía. Esto cambió poquito antes del censo de 2010 y entonces ya se puede saber con suficiente precisión que hay parejas del mismo sexo. Es 0.3 en 2010 y 0.6 en 2020, parejas del mismo sexo. Pero no les pregunta si son parejas del mismo sexo. Se pregunta, ahora, ¿quién es el jefe o la jefa? Si preguntan en mi hogar y contesta mi esposa, pues muy bien, dice, ella es la jefa. Si me toca a mí, pues digo, yo soy el jefe, porque los dos somos. Y entonces les dicen, a ver, ¿y quién más vive? Fulanita, sultanita, menganita, perenganita. ¿Y merenganita qué es? Ah, es su pareja. Ah, muy bien. Y menganito es el hijo. Y así. ¿Y cómo se llama cada uno? Y después le preguntan, ¿y ella, el jefe, está casado o cohabita en unión libre o qué? Entonces se dice, cohabita en unión libre. Y su sexo, aunque diga Juan, le preguntan, ¿cuál es su sexo? Sexo biológico. Pues es hombre, pues es mujer. Y después fulanita, ¿qué es? Ah, es mujer. Y fulanita, ¿qué es de el primero? Ah, es pues su pareja. ¿Y están casados, cohabitan en unión libre? Pues están casados. Y fulanito es hijo. ¿Y vive aquí su mamá? Sí, dice. ¿Y su papá? Sí, no, ¿quién es? Entonces, todo eso se puede a partir del censo de 2010. Entonces, cuando cruza uno eso, entonces ya sabe quién son parejas del mismo sexo. Antes no se podía saber eso. Entonces dicen, ¿y entonces cómo la encuesta que hizo el INEGI sobre condiciones no heterosexuales apareció como el 4.5%? Porque fue una encuesta de percepciones. Y se sabe que los muchachas, pero especialmente los varones, en edad pubertad, tienen experiencias homosexuales como reafirmación. Entonces cuando dicen, ¿usted ha tenido experiencias homosexuales? Pues dicen sí. Y cuando se analiza la tendencia, eso cae y desaparece poco a poco en edades adultas maduras, pero es porque sí hubo experiencia, pero esto se resolvió. ¿Sí? Entonces, los datos más fuertes que tenemos son de eso de la población de parejas del mismo sexo, y coincide con lo que se ha encontrado en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, Canadá, Perú, etc. Las parejas del mismo sexo son una parte de la ciudadanía, pero son una parte pequeña. Lo interesante, señores diputados y señora diputada, es que parece que nuestros diputados, no digo ustedes, y nuestros senadores piensan que ese grupo es el que define la dinámica de los hogares en México. Es impresionante. Y andan ni una y otra y otra y otra, cuando lo que define lo que sucede en nuestros países son los primeros 4 casos. Eso es lo que define lo que está sucediendo en las familias. Jefa sola y familia, jefa solo y familia, parejas casadas hombre y mujer y parejas que cohabitan en unión libre hombre y mujer. Eso es lo que define la dinámica de los hogares y la dinámica de las familias en las sociedades democráticas en todos los lugares que se ha hecho investigación. No hay otra información. Bueno, este libro analiza eso y cada uno lo desglosa. Y lo que conté es que esos 8 casos se desglosan en 22. Ahí bien detallados, tanto de esto, tanto de aquello, pero estos son los 8 casos, los hogares básicos. Entonces hay que saberlos.
No le estoy proponiendo que hay que tener tal perspectiva filosófico-social, pero esa es la información. Es la información que existe. Bueno, de eso habla este libro. Después analiza cosas. ¿Qué pasa con los jóvenes? Entonces dice, México 2000 a 2020, población casada y en unión libre de 18 a 29 años de edad, la población joven. ¿Y qué dice? Pues que en el 2000 34% estaba casado. 20 años después, solo el 14.2%. Se desplomó a menos de la mitad. Y los que cohabitan de unión libre en el 2000 eran 14 y subió 20 años después a 25. Y revisé 2 veces, además de la original 2 veces, y en los dos dio 14.2 y 14.2. Pues así salió, ¿sí? Pues está rectificado, ¿eh? No crea que no me dije, pues ¿cómo que 14? Bueno, así está la información. Entonces, en 20 años se invirtió. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un cambio sustantivo y muy profundo de la estructura de pareja en la sociedad mexicana. Casados hombre y mujer, cohabitantes en unión libre hombre y mujer. Desde luego, si suman los casados en unión libre en el 2000, les daba 48%. Si lo suman en 2020 son 39%, o sea, los que viven en pareja son menos, pero de todos invirtieron, ¿sí? Entonces es muy importante. Y ustedes si son maestros o tienen relación con gente joven, se dan cuenta que cada vez de manera más notoria cohabitan en unión libre. ¿Saben que es importante que no se hiciera para este censo? Porque no se puede para el intercenso. El próximo año hay un intercenso. O sea, no van a ir a encuestar todos, van a ir a encuestar como 6 millones de hogares, una cantidad bárbara. Que al menos el de 2030 ya les preguntaran bien, bueno, ¿y fulanito es hijo biológico del que dice su papá y que dice que es su mamá? ¿O es adoptado? No sé cómo se debería preguntar para no ofender. Había que buscar la herramienta. Pero sí lo hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos, o sea, se puede saber con sus… Ellos, el censo es una hojita, nada más. Y si la contestan por internet, y el que no la contesta van y lo buscan, usted no ha contestado su hoja. Pero cada año hacen una encuesta de 3 millones de hogares. Bueno, es que tienen mucha lana. Bueno, habría que hacer, y en esa encuesta de cada año les preguntan bien las relaciones de sangre. Y entonces ya podríamos saber con precisión cuántos de esos que dicen casados, cuántos es casado de segunda vez, cuántos de casados de tercera vez, no lo sabemos, no sabemos. Y cuando dicen hijos, ¿son hijos naturales de ambos? ¿O son hijos de uno y el otro es padrastro? No sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Porque México es un país muy familista, pero no te metas con mi familia. ¿O sí o no, señores y señores diputados? Que no hay, casi no hay, porque sí hubo uno, pero no digo nombres, que cuando están en campaña todos somos pro familia, pero cuando están en el poder ya no hay leyes ni programas, ¿sí? Eso lo sabemos. Y eso no pasa solo en México, pasa con excepción de Australia y algunos países europeos. Bueno, eso es lo que habría que resolver poco a poco con las investigaciones. De esto trata el libro, de este cambio con los jóvenes. La próxima vez voy a traer unos, sí, doble, porque sí es un problema. Fíjense, aquí está, si nos metemos a tipo de pareja, fíjense, unión libre,
Ya dije, ¿verdad? Subió de 14, pasó a 21 y 25.9, ¿de acuerdo? Casados por lo civil, eran 14 en 2000, bajó a 12 y a 8, solo por lo civil. México es de los pocos censos que se puede estudiar esto. Casados solo religiosamente, 1.6, bajó 1.9 y 0.9, o sea, bajó también. Casados civil y religiosamente, o sea, los católicos, evangelistas, etcétera, de 18 a la cuarta parte, 4.9. O sea, el matrimonio que más se desplomó es el civil y religioso. O sea, hay este problema de la baja de los matrimonios está asociado a un problema que tiene que ver con los fenómenos religiosos, porque donde más se desplomó completamente es en los religiosos. Y el estudio también habla de otras cosas. Por ejemplo, México 2016, mujeres de 18 a 29 años que han sufrido violencia física. Ahí se me olvida, perdón. Otra vez Miren, ahí. Dice, México 2016, mujeres de 18 a 29 años de edad que han sufrido violencia física causada por su pareja en los últimos 12 meses. Cosas terribles. Su pareja le pegó, la amenazó de muerte, la aventó objetos, la hirió. Cosas terribles. Por cada 5 actos de violencia que un hombre comete contra su pareja femenina, solo hay uno al revés. Es impresionante. Cuando desglosamos por tipo de unión, fíjense lo que sucede. 8.4 de las parejas casadas civil y religiosamente dijeron que durante los 12 meses su pareja masculina le había hecho esas cosas terribles. Cuando estaban casadas solo religiosamente, la población joven dijo que solo el 6.9% dijo eso. Casadas solo civilmente, más 11.2%. Y unión libre, 14.4%, más de 50% mayor que las casadas. No existe evidencia en ningún país que se investigue la violencia masculina contra las mujeres de pareja que muestre que la unión libre es una etapa superior, mejor, de respeto de las libertades y de los derechos de la mujer. No existe. Investigaciones hechas en Gran Bretaña, en España, en los Países Bajos, en Canadá, Estados Unidos, México, Perú, ¿sí? España, Australia, todos muestran que la cohabitación en unión libre tiene un incremento importante de la violencia contra la mujer. Bueno, el libro también habla de eso. Por lo tanto, lo que dice la investigación es que dado que los muchachos ahora se casan menos y cohabitan en mayor medida, hay un aumento de la experiencia femenina de violencia de jóvenes contra muchachas. No hay un cambio de una relación, una visión de una relación de experiencia de mayor equidad. ¿Sí? Eso es lo que muestra y de eso también habla el libro. Y ahorita voy a precisar si es porque las casadas se callan, porque eso me dicen. Lo que pasa es que las casadas se callan más y las que cohabitan en unión libre lo denuncian más. Bueno, el libro habla de estas cosas y de otras, entonces lo invito a leer. Pero el libro tiene una parte no quiere. Bueno, damos por terminado y muchas gracias. No, no es cierto. Déjenme ver qué pasa aquí. ¿Ya? Ándeles. Bueno,
el libro empieza en una primera parte que se llama la perspectiva de familia y consiste es el enfoque de las políticas públicas y privadas, las políticas de las empresas, de las instituciones, que considera que los programas de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que piensa que que considera que las estructuras y dinámicas de funcionamiento de las familias son fundamentales para el desarrollo y el bienestar de los individuos y la sociedad. Entonces hace un análisis de eso introductorio. Fíjense, de esto habla también el libro. Hay una encuesta mundial de valores que se hace cada 5 años. Estos son los resultados del año 81. Cuando se le preguntó a la población sobre 6 temas, a la población de 81 países, el 89.4% dijo que la familia era muy importante. El trabajo, 58% solo lo dijo, religión 37%, amigos 45%, tiempo libre 40% y política 12.6%. ¿Significa que no es importante la política? Pues claro que no. O van a decir ustedes, señores y señores diputados, que la política no es importante. Por supuesto. Pues claro que es muy importante, pero la jerarquía de valores de la población está en segundo lugar. Y entonces, por eso saben muy bien, al hacer campaña pública, los políticos saben muy bien que hay que hablar bien de la familia. Pues sí. El problema es que, con excepción de los presentes y otros que hay, cuando llegan al gobierno, pues se les olvida el asunto. Bueno, eso nos dice la encuesta mundial de valores. Y en el caso específico de México, fíjense, familia 97.1% dice que es muy importante. El trabajo 79%, tiempo libre 60%, religión 50%, amigos 37%, y hay que decir que esto de tiempo libre y el tiempo libre en México estamos por encima de la media mundial, un montón, y los amigos también, porque México es considerado un país muy cálido pese a los problemas que tenemos de inseguridad. Y eso se refleja en esta encuesta. Esta encuesta se hace en México, esta es la 4ª vez, están haciendo la 5ª vez, y siempre es considerada un referente mundial muy valioso. Entonces, esta política refrenda que el eje articulador de la sociedad es la familia, pero es aquí y en Estados Unidos y en donde se haya analizado. El estudio también trae un resumen de su fundamento, que se hizo, fíjense, en la primera parte trae una síntesis de 589 estudios. Todos los estudios habían sido publicados en revistas académicas o en entidades oficiales de 16 países democráticos. Entonces extrae información de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Estados Unidos, España, Holanda, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, México, Perú y Reino Unido. De esos 16 es lo que me he concentrado el estudio y trae aquí la información. Todos esos estudios están basados en encuestas representativas de 800 casos o más o datos de tipo censal, y todos fueron realizados de 1995 a 2016. A finales de este año va a aparecer la nueva edición con corte de información hasta 2023, va a ser una nueva edición. Junté toda la información, que fueron 6.800 registros de información estadística, y miren lo que sucede. El 76% de los indicadores señalan que hay un mayor bienestar, significativo estadísticamente, cuando los niños viven con papá y mamá. Y 2, cuando la pareja está casada.
Y lo contrario solo lo dice el 2.6%. Hay estudios que dicen que los casados viven peor, los varones, porque a los casados les da más diabetes. ¿Y por qué? ¿Qué pasa que nuevamente cuando nos casamos? Exactamente, subimos de peso. Y a un servidor le dio un infarto cerebral. ¿Sí? Y entonces el médico me dijo, ¿quieres que te vuelva a pasar? ¿Sí o no? Pues no. Ah, sí, pues ponte a hacer ejercicio, come más verduras y frutas, carne asada, sobre todo pescado, ponte a hacer mucho ejercicio y relájate y no te seas tan tenso. Pues yo le hice caso porque no quería que me pasara 2 veces, pero eso nos pasa. Y eso sí es una cosa típica de los casados. Y segundo, cuando se separa una pareja y el varón se queda con los niños, le va mejor a los niños económicamente, porque nuestra sociedad, ¿quién lleva sobre todo los privilegios de los mercados de trabajo? Pues los varones. Entonces, si se separa, baja notoriamente el nivel de vida de las mujeres y mejora el de los varones. Eso sucede aquí en la mayoría de los países. Quitando esas variables, en todo lo demás no es así. O sea, en educación, 71 contra 2.3. Es claro que los niños que viven con papá y mamá tienen mejor desempeño en los exámenes de PISA. Lectoescritura, matemáticas y ciencias, en todos los lugares donde se hace la investigación. Es claro, educación 71 contra 2.3, seguridad física 79 contra 2.1. Es claro que las parejas que cohabitan en unión libre tienen más experiencias de violencia que las casadas, se sabe, y en todos los países analizados. Relaciones padres-hijos. Como existe una pareja, los hijos tienen mejor relación, porque cuando hay una pareja y los niños viven con papá y mamá y el niño se enferma y esa pareja es de comportamiento medio, o sea, no vive con bestia, no, sino se llevan más o menos con todos los problemas, pues se distribuyen las tareas. Bueno, yo ya cuidé al niño y ahora te toca a ti. O a mí me toca hasta las 2 tomarle la temperatura y tú de 2 a 4. O sea, hay más posibilidades de distribuirse la tarea. Y eso se capta en los instrumentos estadísticos. ¿Sí? Funcionamiento de la pareja 87 contra 2.8. Las parejas casadas tienden más a relacionarse de manera democrática y equitativa. Y muy bien me dirían algunos, pues yo conozco bastantes abusadores, yo conozco un montones, pero de que convitan en unión libre están significativamente peor. Eso no, ¿sí? Es claro. Porque hay un mecanismo social para regular más el matrimonio. Porque cuando hay matrimonio se meten los hermanos, el padre, la mamá, etcétera, y regulan. Y en comunidades indígenas, que hay matrimonio natural y no legal, pero hay matrimonio legal, o sea, hay un pacto entre familias. Si al varón se le ocurre poner la mano delante sobre su hija, los hermanos van y mínimo sale con los ojos morados, ¿sí o no? Entonces el matrimonio, con todos los problemas que hay, es un mecanismo de regulación civilizatoria, sobre todo hacia el varón. Una muchacha que en la universidad cohabita con unión libre y no existe la regulación de su familia, más probablemente es víctima de un acto de violencia. Eso aparece en la investigación. Relación padres-hijos, salud sexual y reproductiva. Las niñas, si viven con papá y mamá, tienden a retrasar su entrada a la vida sexual activa.
Frecuentemente las adolescentes sin papá buscan una figura masculina para sustituir, y por eso sucede eso. Pero el programa contra el embarazo adolescente en México no tiene una sola línea de ese tema. No tiene. Y no es porque no tuvieran dinero para hacerlo, tiene muchos prejuicios ideológicos. Salud mental, vivir con papá y mamá, pese a todos los problemas, y estar casado, está ligado a una baja en las enfermedades, depresión, ansiedad, etc. De todo esto habla el libro. Salud física, los varones, 56 contra 6. ¿Sí? Salud física, el varón casado se cuida más, evita las jergas y las refriegas del viernes y del sábado, porque tiene un sentido mayor de deber comunitario. Como es más estable, mejoran los ingresos y trabajo. Si ustedes han hecho trabajo popular en colonias marginadas, pues todos carecen de muchos servicios. Pero la situación es más tranquila cuando hay una familia estable. Entonces, la vivienda mejora por lo mismo, bajan las adicciones y dice la gente que es más feliz. 76 contra 0.8. Y aquí siempre recuerdo esta anécdota porque me hizo muy curiosa. Cuando di la primera plática en la UNAM, se levantó un alumno y me dijo: no es cierto, doctor, eso no es cierto. No es cierto que las familias de parejas casadas sean más felices. Me dice, es que son menos tristes. Pues es lo mismo. Pues sí. Es otra manera de verlo, ¿no? Y así. Ahora han salido ciertos estudios que dicen, es que las parejas casadas, de las parejas que no tienen hijos son más felices. Ya aparecen ahí varios estudios. Hay que tener cuidado con los estudios, porque una cosa es la felicidad como bien propio y otra cosa es la felicidad enlazada a un bien colectivo. La familia con hijos, claro que implica más trabajo, pero no existe posibilidad de sociedad hacia el futuro si no hay hijos, si no hay una pareja que se flete por ellos. ¿Y qué pasa cuando existen mamás solas y papás solas? También pueden ir adelante si asumen su situación. Y padrastros también pueden, si llegan a querer a los hijos como propios. ¿Por qué? Les voy a... bueno, antes de pasarle esto, miren, y esto se repite en todos los países analizados. En Australia, 81 contra 1,2, en Australia, en Alemania, perdón, en Australia, en Brasil, en Canadá, en Chile, en Colombia, en Corea del Sur, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, pero en todos los países, sean democracias consolidadas o democracias recientes, sean países de alto desarrollo o desarrollo medio, sean países de herencia cristiana o sintoísta o cultos nativos. Se repite en todo, porque es una característica de la especie humana, que la cohesión más fuerte en la vida es la que se establece entre la pareja y entre los padres y los hijos. El engarzón fundamental de la cohesión social es lo que sucede en la relación de pareja hombre-mujer y en la relación de los padres con los hijos. Esta es la cohesión fundamental del tejido social. Y podrán, a partir de hace 30 años, 40, decir que no es cierto esto, tiene eso base empírica. La base empírica, sea Holanda, sea Canadá, sea Brasil, México, Gran Bretaña, cualquiera, es que la cohesión sustancial se estructura a través de la relación de pareja y a través de la relación de los padres con los hijos. Esto no ha sido cambiado por programas culturales e ideológicos de los últimos 30, 40 años. No existe información. La información más fuerte
que se ha divulgado es lo que ha producido la APA, la Asociación Americana de Psicología. Me puse a investigar estudio por estudio, 59 estudios, y ninguno está basado en datos censales. Son 50 casos, 100, 150, 30, ninguno. No existe hasta el presente un estudio que compare lo que pasa con los niños viviendo con papá y mamá biológicos y con parejas del mismo sexo que diga que son iguales. No existe uno. Solo existen 4. A lo mejor en estos últimos 6 meses aparecieron otros. Todos los demás son puros estudios ideológicos. ¿Y por qué esto es así? Porque la especie humana está constituida así. Y lo que hemos empezado a ver desde los últimos años es que si no aprendemos a vivir con nuestra herencia biológica, simplemente no tenemos futuros como especie. El constructivismo social en psicología, ciencias sociales, está subordinado a nuestra constitución como especie del mundo vivo. Y ningún movimiento cultural puede cambiar eso. No puede, porque no puede cambiar nuestro patrón genético. Solo en la guerra de las galaxias, ¿se acuerdan que hicieron ingeniería y construyeron todo un ejército con ingeniería genética? Pero eso solo pasa ahí, si no hay una mamá que los quiere y los cuide, y un papá que sirva como socializador externo. Las dos partes de nuestra personalidad, lo interno y lo externo, generalmente hay problemas de estructuración personal y social. La mujer constituye fundamentalmente el yo interno de los individuos y el papá ayuda a la constitución del yo externo, pero todos somos los dos. Entonces, entre mejor se lleva a papá, más fácilmente se hace el tránsito entre lo interno y lo externo. Y así está, el estudio habla de todo esto. ¿Sí? Nada más termino con esto. Ya esto no se desarrolla en ti, sino en el libro, es el libro grande que tiene diputado Ramírez, el libro, el de los senadores, ese, que lo pueden bajar también en internet. Aquí habla, este es muy importante. Les decía, con esto ya termina, nada más 3. Me decían, lo que pasa es que las casadas se callan menos y las que cohabitan en unión libre. Ay, entonces me voy a ir a buscar homicidios. Porque obvio que los homicidios, pues no es que se calle alguien, ¿verdad? Se buscan de oficio. Muchas gracias. Ahí viene el detalle. Pues en Canadá, tasa de homicidios según tipo de pareja, que casada o que cohabitan en unión libre. Si son personas casadas, 3.7 por cada millón. Y si son personas que cohabitan en unión libre, 5 veces más. 5 veces más. Más bien, ¿quiénes se callan? Las que cohabitan en unión libre. ¿Y por qué se callan? Porque muchas de ellas no tienen a quién recurrir. Abuso sexual. Ese es el estudio más importante que se ha hecho en el mundo. Lo mandó a hacer el Congreso de Estados Unidos. Diferencias proporcionales del abuso sexual contra niños en los distintos tipos de familia. Ese solo año, el de 2006, se piensa que hubo 130,000 casos de abuso sexual en Estados Unidos. Hay casos espantosos en familias con papá y mamá y casados. Papá y mamá biológicos. Pero ¿cuánto tiempo viven los niños con papá, padrastro, y mamá natural? Sube a 8.9% la proporción. Si ambos padres están en cohabitación libre, 4.7 veces. No quiere decir que lo hayan hecho ellos, pero sí los niños están más expuestos. Un padre
Sí. Que no es adoptivo, padre adoptivo, ni es legal, y otro padre que es biológico, que están en cohabitación libre 19.7 veces la proporción de casos. Mamá o papá son los 4.7 veces. No quiere decir que lo hayan hecho papá o mamá en abuso sexual, sino que los niños están más en riesgo. Personas diferentes a su padre, 8 veces, 8 por la proporción. ¿Por qué sucede esto? Entre otras razones. Porque si el padre, el padrastro, o el que cohabita en unión libre con la mamá y no tiene relación de sangre, no quiere a su hija como de su sangre. Cuando la niña deja de ser niña y empieza a convertirse en una dama, se vuelve en un objeto sexual atractivo. Y entonces se amplían los casos de abuso. ¿Sí? Y después lo hacen el padre, varón, o lo hace un tío, etcétera. Este estudio fue el que me motivó, junto con otro factor, a dedicarme a estos temas en la universidad. Bueno, de esto habla el libro y este libro. Y los invito a decidir, porque ya estuvo bueno de tantos inventos. O sea, se dice cada cosa que da lo mismo. Da lo mismo. Que papá y mamá no se pueden poner de acuerdo, que no pueden ir a terapia para resolver sus problemas, a asesoría. Pero eso hay que hacerlo cuando todavía se quiere. Una vez que no se quieran los papás, es bien difícil. Hay que generar la cultura de atención desde los inicios de la vida de pareja y buscarla. Bueno, de esto habla el libro. Los invito a leerlo, a criticarlo, pero es para eso, para pensar. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien del auditorio quisiera hacer uso de la voz, levante la mano y diga yo, a la 1, a las 2, a las 3. Listo. Ahí va el micrófono. Disminuye la probabilidad de que un niño sea abusado. Entonces, hay que proteger a las familias. La probabilidad del abuso es inversamente la capacidad de los padres de supervisar. La probabilidad del abuso. Entonces, entre los niños están más alejados de la supervisión paterna y materna, más probabilidades hay del abuso. Sí. Un número exacto no lo tengo, pero eso es clarísimo. Si la mamá y el papá, o al menos la mamá, tiene una cercanía emocional con los hijos, sabe en el día exacto en que empezó a sufrir un abuso especial, ya sea físico o sexual, porque llega el niño y empieza a estar calladito, nervioso, y la mamá cercana o el papá se dan luego cuenta, no tienen que pasar días. Llega el niño callado y no dice. Entonces, y una mamá cercana emocionalmente y un papá cercano emocionalmente pueden revertir la gravísima experiencia del abuso con procedimientos terapéuticos. Pero lo que no puede un niño reponerse es que mamá y papá no lo quieran suficiente. Eso no tiene remedio. Por eso los países escandinavos ya tienen que la mamá tiene licencia 2 años. Claro que tienen que ser sociedades muy productivas. Y el papá 6 meses.
¿Por qué 2 años? Porque en 2 años es cuando se constituye el yo personal de los niños, aproximadamente. Pero en México sí se podrían hacer muchas cosas, compactar horarios. Y ya lo dije ahorita en mi instituto de la UNAM se está eligiendo director. Y les dije, cuando estaba, ya les pregunté, ¿y ustedes son conscientes de que las investigadoras jóvenes y las trabajadoras administrativas jóvenes necesitan horarios compactos para que puedan estar cerca de sus hijos y si se pudiera el papá también? ¿Sí? Porque no se vale que tiene niños de 8 años, 9 años, de 4 años y las trabajadoras administrativas salen a las 7 de la noche. Porque en la universidad hay un corte de 2 horas o más. O sea, la universidad, la UNAM, que es modelo de propuesta social, no ha sido capaz de avanzar en la correspondencia entre trabajo y hogar. ¿Y cuántos trabajos administrativos en empresas y también de obreras se podrían estructurar? Necesitamos trabajar todo eso y la Cámara de Diputados y los senadores serían fundamentales. No sé a quién le corresponde eso. Horarios compactos. ¿Sí? Tenemos otra pregunta, don Fernando, si haces favor para que… Y sí, hablar menos. Bueno. No, muy bien. ¿Hay preguntas en la red? Sí. Bueno, no dijeron, no entendí que tenía que ser pregunta, pero básicamente es el aprecio y la celebración a este material. Y aunque se ha generado un aprecio en el liderazgo representativo, desde acá, desde la sociedad civil organizada, yo quiero enviar un aprecio porque me parece que es un germen revolucionario. La verdad tiene la buena costumbre de permanecer y la mentira de salir a la luz, ¿verdad? Y me encanta que podamos tener un fundamento sólido, como se comentaba, con el rigor científico, con toda esta dedicación, para que las políticas públicas y privadas, me encantó también eso, porque creo que todas las instituciones podemos beber, podemos asirnos, tomarnos, fortalecernos con un material como este. Ya estoy pensando en yo en cómo lo vamos a hacer llegar a las instituciones, no solo al gobierno y no solo a los diputados. Se comentaba hasta no solo de los legisladores parlamentarios, sino de los ejecutivos. Anhelamos que esto pueda detonar una política pública y privada con una perspectiva de ciencia, de familia, que nos ayude a todos en un país, y aunque entiendo que los estudios van más allá de México, en un país tan trastocado, degradado en sus principios y valores, celebro, aplaudo y recomiendo todo esto. Es increíble. Muchas gracias. Qué gusto, qué placer estar por acá. Invítenos a hablar con otros diputados, ¿sí? Y de otros congresos, invítenos. Así como un trabajo común, con mucho gusto. Muy bien, sin honorarios. Por supuesto. ¿Sí? Sí. Nada más rápido, no quito. Es que mire, lo que pasa es que ¿se acuerdan quién inventó la teoría heliocéntrica? Copérnico, Nicolás Copérnico, que vivió ya por 1470, 1530, algo así. Y entonces Copérnico, toda la gente pensaba, pues como veía que el sol salía de un lado y se metía en el otro, pues decía, el sol gira alrededor de la Tierra. Y Copérnico les dijo, no es así, es al revés. Y después Kepler dijo, además, no es circular, sino es una elipse y el Sol está en uno de los focos de la elipse. Y después ya elaboró toda su teoría matemática, Galileo y después Newton. Bueno, en familia estamos como en la edad precoperniana.
O sea, existe tan poco conocimiento que la gente no entiende cómo está el asunto. Y sigue pensando en términos de familia que la Tierra está en el centro del universo. O sea, hay una ignorancia impresionante. Pues es parte de lo que hay que acabar. Muchas gracias. Nos han preguntado por internet dónde se va a conseguir el libro. Estará en las redes sociales, en electrónico gratuito. Ya tenemos no solamente de México en su conjunto, sino también tenemos de la Ciudad de México, del Estado de México, de Durango, de Jalisco, de Michoacán, de Nuevo León, de Puebla, de Querétaro, de Sonora y de Chihuahua, que ya se quiso adueñar Patricia Terrazas de ella, pero es de aquí. Oigan, les quiero decir, diputada, bueno, la idea es irlos a presentar para involucrar. Digo, aquí, así como el diputado se involucró y él dijo yo, y ahorita ya en su portal va a estar ahí el libro y todo, pero la idea es irlo a presentar, involucrar a la academia, a la sociedad civil, a los servidores públicos, de todos los niveles, porque esto, insistimos, no tiene ideología, tiene el propósito de que todos abracemos una política transversal como política transversal a la familia. Entonces, yo pongo a disposición de quienes vean en redes sociales mi página web, hectorjaime.mx. Ahí estará puesto el libro para que lo puedan bajar, y en las redes sociales estará puestas las ligas para que ustedes bajen gratuitamente el libro y lo puedan distribuir entre todas sus gentes. Ya si lo quieren en papel, nos dirá luego Enrique y nos dirá Manuel en dónde se podrá conseguir, quien lo quiera en texto, pero de manera electrónica lo podemos difundir. A mí me gustaría, antes de concluir, agradecer muchísimo este gran esfuerzo de Manuel, el gran esfuerzo de los investigadores y de todo el equipo que les acompaña. Gracias. Es digno de reconocer, y me gustó mucho la frase que utilizaste, este germen que tendrá que dar fruto. Y déjenme decirles el tema que se tiene realmente como país, porque don Fernando nos citó varias veces, y aquí en la Cámara de Diputados se dice para… Alusiones personales. Alusiones personales, aunque fueron genéricas. La pregunta es, ¿quién es el representante de Coahuila en esta Cámara? Dijimos somos 500 y 128 en la Cámara de Senadores, y quizás en los congresos locales serán 30, 45. Si la gente no se involucra en los que toman decisiones, pues ya perdimos. En las elecciones pasadas, en Coahuila, votó el 18% de la gente. Entonces no puede ser luego reclamado que usted dijo esto y ahora está haciendo esto otro, como señalaba don Fernando, que además tiene razón en lo que está diciendo. Yo por eso dijo él, yo aquí estoy, a ver, a probar, porque ha llegado momentos en que gente que había dicho que sí, al momento de la votación, para atrás. Entonces, eso se prueba en el camino. Aquí la tarea que les quisiera decir, porque esto que se está señalando son determinantes sociales. Hay algunas cosas que por el tiempo y la materia que he estudiado puedo encontrar hasta más explicaciones a por qué no está ocurriendo, pero no se trata de que yo dé mis explicaciones, sino que les diga que el próximo 2 de junio va a haber elecciones en este país. ¿Y cómo elegimos a quien nos va a representar? Llámale, sea el síndico, el regidor, el presidente municipal, el diputado local, el diputado federal, el senador de la República, el presidente de la República, el gobernador, donde vaya a haber. Una es la plataforma del partido que se registra, y hay que conocerla en los temas de familia, y la otra es la persona. Porque a veces como que no hace match, ¿no? Es decir, oye, pues este dice una cosa, pero acá dice que va a hacer otra cosa, y ahí es donde puede haber un poco de encontronazo. La ley dice que cuando alguien registra la plataforma legislativa y ya están registradas, luego conocer al candidato, si tiene estudios, si no tiene estudios, si hizo esto, si no lo otro, si lo conocen o no en su casa. Y no pasa como en las zonas indígenas, donde hay mayordomías y se van dando. Entonces, en ese tenor, ¿cómo saber si lo que dice o lo que está escrito lo va a cumplir? A mí cuando me dicen, es que usted
¿Sabe lo que yo dije? ¿Por qué presume, no? Entonces, a ver, si la plataforma dice, creo en la familia, creo en la vida, creo en esto, bueno, pues ya vamos como que de ganancia, ¿no? Pero si de entrada dice que no, pues no importa qué tan bonito te lo pongan o te la pongan. Entonces yo los invito a que hagamos esa reflexión de aquí al 2 de junio, que platiquen con sus gentes, y los temas que tienen que ver con esto, pues hay que ver que es mejor bien hecho que bien dicho, porque lo bien dicho se puede perder en el camino, como mencionaba precisamente Álvaro. Entonces, yo los invito a que, Enrique, decíamos, a ver, cuando hemos tenido cosas complicadas aquí, decimos, a ver, este dictamen viene complicado, ¿qué comisión la va a dictaminar? Porque no son los 500, sino se hacen comisiones. Va a ser la de salud. ¿Quiénes son los de salud? Y entonces hacemos así como en las películas, ¿no? A ver, el Héctor Jaime, ¿de dónde es? De Guanajuato, y es católico, y su familia vive aquí, y conozco a su mamá, y ¿me explico o no? Entonces, conoces al cuate y venimos al cabildeo, así se llama cabildeo. A ver, doña Chuya, ¿cómo que el Héctor Jaime va a votar a favor de esa ley que nos va a perjudicar? ¿Me explico o no? Pues es la manera de corregirlo. Pues si no, hace como que nos eligen unos cuantos, llegamos acá y hacemos como que les representamos. Ese deberse que tenemos que caminarle. Y los que estamos aquí queremos en la familia. Entonces vale la pena que tengamos esa gran lucha adicional en los próximos días que nos tocan, en conocer de las plataformas, que aparte no hay muchas, ¿no? Porque aunque hay 3, pues se puede saber qué dice MC, qué puede decir la coalición 1, la coalición 2, eso es para la presidencia, porque cuando se dijeron 3 están pensando más en la presidencia, pero va a haber lugares en los cuales el del PRD va solo, el del PRI va solo, el del PAN va solo, el de MC va solo, el del PT va solo, el del Verde va solo, pero cada uno tiene sus plataformas. La tarea, Enrique, es recopilar rápido, Manuel, cuáles son los temas de vida que están puestos en la plataforma y luego contrastar si la vida de ese personaje que se está proponiendo para representarnos tiene la historia de congruencia, ¿no? Y eso llevamos el riesgo, porque pues Pedro negó 3 veces al patrón, ¿no? O sea, aún con eso llevamos ese riesgo, pero estamos un poquito más cercanos, ¿no? Si es el caso. Entonces yo sí creo y los invito a que este tipo de ejercicios de conocer los datos, que aparte que lo difundamos, porque tiene señales muy claras de cómo podríamos mejorar este país, y más yo me dedico a la salud, como les comentaba. Y cuando la familia de la solidaridad social y de la seguridad social es la familia, si antes con 7 no sostenían a un par de adultos mayores, ahora imagínense con 2. O no conozco el perro, por grandota que sea, como decía Fernando, que vaya a cuidar a los viejitos en el hospital, ¿no? Los perrijos, ¿no? Entonces, vamos a tener un problema serio, porque la cantidad de jóvenes van a ser insuficientes para apoyar a los mayores. Entonces, el principio del bien común, de la solidaridad, de la subsidiariedad y del respeto absoluto a la dignidad de la persona humana tendrá que ser ejercicios y motores de búsqueda para nosotros. Pues si alguien más del Presidium quisiera decir algo adicional antes de dar por terminado la presentación del libro. Álvaro, Patricia. Don Fernando. Yo sí tengo artículos publicados de si las mujeres que decían que iban a venir por la agenda de mujer, la pusieron o no en las leyes. Y lo tengo publicado porque se puede saber. A ver, decía la Pati que era muy de este tema. A ver, ¿qué presentó Pati? ¿Cómo ha votado Pati? Y entonces, antes cuando iban la gente que bautizaba, decía una señora, pues me dicen que falta mucha seguridad. Yo tengo 7 hijos. Y le digo a él, tú esos 4 y yo estos 3. Pues ¿para qué ocupo que venga alguien de fuera? ¿No? Bueno, pues hoy tenemos, el tema es muy fácil, son 500 pelados en la Cámara de Diputados, hombres y mujeres. Y somos 130 millones, no podremos saber lo que están haciendo. Pongamos observatorios de a de veras. Y la primera tarea que hoy tenemos es recuperar de las plataformas el valor de la vida y la familia. Y luego identificar en los personajes si su trayectoria de vida es congruente con eso.
Y si eso es así, al menos ya llevamos un pasito adelante para que cuando venga don Fernando no venga a sembrar en tierra no fértil. ¿Cierto o no es cierto? Pues, sin más, damos por concluida esta celebración. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.